doble sombra. Cuando tú te hayas ido, te envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga una pequeña alcoba donde una tibia pared me acariciaste todo. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire como un olor de rosa. Muy buenos días, apreciados amigos y amigas del mundo entero. Hoy, con este pasillo tan bonito, Sombras, iniciamos nuestro programa Lugares y Personajes desde Suacha, Cundinamarca, para Cristo Rey Ontario y para el mundo entero. Hoy vamos a hablar de un lugar muy especial que a todos nos incumbe: humedales. ¿Qué es un humedal? Es un lugar en el que la tierra está cubierta por agua dulce, salada o salobre, ya sea estacional o permanentemente, y también funciona como un ecosistema por sí solo. El agua dulce, además de beberse, es utilizada para la agricultura, el transporte y para generar electricidad y la recreación. Los hábitats de agua dulce, tal como lagos, ríos, arroyos, humedales, son hogares del 10% de animales y el 50% de los peces que conocemos hasta el día de hoy. Entre 300 y 400 millones de personas viven cerca de los humedales y dependen de ellos. Los humedales sustentan el cultivo del arroz, alimento básico en nuestra dieta diaria, y la cantidad de población a nivel mundial, y ayudan a controlar las inundaciones, limpiar el agua, proteger el litoral y promover materia prima, medicamentos y hábitat. Se comenta que desde 1900 más de la cantidad de los humedales del mundo han desaparecido, a pesar de el gran valor que tienen para la humanidad. Hay muchos tipos de humedales. En los humedales viven muchos tipos de animales, gran variedad de especies como patos, gansos, ibis, martines pescadores y otras aves playeras. También en algunos o varios mamíferos como nutrias, cavíparos, tigres, perezosos, castores y antílopes. Y por supuesto, gran variedad de peces. En la llanura de Siberia occidental, bueno, le damos la bienvenida a Cristo Rey Radio TV. Buenos días para todos. Padre Tito, bienvenido sea usted. Vamos a pasar a compartir el video que usted nos ha enviado. Muy bien. Para poder entender este tema de los humedales. Saludamos también en el chat a Ángela Estrada, quien nos dice: buenos días, Padre Tito, bendiciones, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, señorita Ángela Estrada. Aquí estamos desde Suacha, Cundinamarca, para el mundo entero, y transmitiendo para Cristo Rey Radio TV, Ontario, California.
Las investigaciones que realizamos durante el día de hoy en estos humedales son patrocinadas por un programa mundial acerca de cuáles son los humedales del mundo, dónde se encuentran, cuál es el impacto que tiene en la atmósfera. Es hacer parte de una gran red de monitoreo de captura de carbono, sobre todo en ecosistemas de humedal, y asimismo de emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. Con esto cubriríamos parte de la información de los ecosistemas de alta montaña en Colombia, para los cuales no existían datos previos al respecto. Principalmente en esta salida de campo lo que queremos hacer es dejar instalados como todos los equipos y la logística para realizar un monitoreo en el tiempo sobre las mediciones de las emisiones de carbono y pues de metano específicamente y de CO2 en turberas. La idea es dejar como ya todo el sitio organizado, instalados los equipos. Un humedal es básicamente una concavidad en la tierra donde se acumula cierta cantidad de agua, sea durante parte del año. Uno puede tener humedales que solamente estén inundados 2 o 3 semanas del año, pero esas 2 o 3 semanas determina cómo funciona el sistema. Entonces, un humedal funciona primero que todo a través de la inundación del agua. Segundo, esa agua produce una transformación del suelo, porque el suelo cuando está cubierto de agua se le agota el oxígeno, porque el agua tiene muy poquito oxígeno. Entonces, esa particularidad de transformar los suelos a través de la inundación hace que solamente ciertas plantas puedan vivir. Entonces ya tenemos un sistema que está determinado por 3 variables: las plantas, los suelos y el agua. Esas 3 variables hacen en su conjunto, cuando están todas reunidas en un sitio particular, hacen que ciertas propiedades de los ecosistemas cambien. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un ecosistema de bosque que no sea un humedal, el bosque, los árboles pueden crecer en gran altura y usted encuentra que la mayor parte de la vegetación y de las partes vivas y de que tienen el carbono orgánico se encuentra en las plantas que usted ve alrededor. Pero cuando usted está en un humedal, el sistema se transforma. Entonces, cuando hay tan poquito oxígeno en la parte de abajo, el proceso que ocurre es que esa materia orgánica de las plantas que se está produciendo y la cantidad de hojas que producen, los tallos que producen, las flores que producen, cuando caen y se mueren, caen al interior del humedal y son enterradas en los suelos. Pero esos suelos, al tener tan poquito oxígeno, hacen que la descomposición sea muy lenta. Entonces el humedal empieza a crecer como si fuera una montaña, porque la descomposición es muy lenta, porque la inundación no deja que el oxígeno penetre el suelo. Entonces uno tiene una acumulación permanente de materia orgánica una encima de la otra. Los humedales son los ecosistemas más productivos de la biosfera. Tienen altas tasas de sedimentación de material orgánico. Aunque la superficie mundial ocupada por los humedales es mínima, solo el 3%, del 15 al 30% de la reserva de carbono se encuentra ahí y son los responsables del 21% de las emisiones de CH4 a la atmósfera. El metano se produce en el fondo de los humedales, donde no hay oxígeno. El metano no sale fácilmente a la superficie por estar atrapado. Sale a la superficie cuando se forman burbujas. El camino más común es a través de las plantas. Ingresa por las raíces y sale por las hojas. Al poseer tasas de descomposición muy bajas, los humedales almacenan CO2 atrapado de la atmósfera. Entonces las cuentas de metano son muy importantes en saber cuáles son las emisiones totales que los diferentes ecosistemas o transformaciones de esos ecosistemas están produciendo a la atmósfera. Una de las novedades que nosotros estamos realizando en este estudio es tener la capacidad de medir el metano exactamente cuando se está produciendo en el humedal. Entonces tenemos ciertos sensores que son capaces de capturar ese metano directamente en el humedal y darnos una lectura casi en tiempo real de las emisiones. Los humedales que estamos estudiando son, además de la importancia que tienen para la fuente de agua de todos, tienen ciertos aspectos, y es que ellos están en un equilibrio muy estrecho con la naturaleza alrededor. Si por ejemplo hay un desequilibrio en la naturaleza, por ejemplo hacer una zanja al lado del humedal, o por ejemplo que los patrones de lluvia cambien durante los últimos 10 años. Esos diferentes procesos, que sean a pequeño o largo plazo, causados o no por los humanos, hacen que los humedales cambien su comportamiento, y entonces los servicios que esos humedales le prestan a la humanidad cambian muy rápido.
Los estudios que nosotros estamos realizando se enfocan sobre todo en determinar qué tan rápido cambian esos humedales, en ocasiones qué tan rápido los podemos recuperar, en otros es, si vemos un humedal natural, qué propiedades tiene que podamos utilizar de una manera mejor y protegerlo de una manera más adecuada. El estudio se lleva a cabo en 2 de los humedales pertenecientes al Parque Nacional Chingaza. Este se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes, al noreste de Bogotá, en una de las zonas más húmedas del país, con presencia de ecosistemas y humedales de páramo. Es una de las principales áreas protegidas en Colombia y de gran importancia por su biodiversidad. En la actualidad es refugio de fauna y flora. Posee ecosistemas predominantes, bosques altoandinos, subandinos y páramos con una altura máxima de 4.000 metros. Por tener gran parte de su territorio dentro del ecosistema páramo, hace parte de los grandes reguladores del agua de muchas poblaciones en Colombia, principalmente de la capital del país. Una característica importante es el grado de conservación avanzado con el que cuenta después de ser declarado área protegida y ser reconocido como un humedal de importancia mundial. Se han implementado grandes esfuerzos para controlar las amenazas previas que estaban perturbando su proceso natural, permitiendo fortalecer e impulsar objetivos y actividades para el manejo y conservación de los ecosistemas de humedal. Los páramos y humedales tienen una gran capacidad de almacenamiento de carbono. A través de las actividades humanas, estos ecosistemas se ven alterados y van perdiendo esa capacidad. En el caso de los humedales, el drenaje para la ganadería o para la agricultura hace que estos desaparezcan o se alteren de tal modo que ya no se vea reflejada esa capacidad de almacenar o de capturar el carbono, sino más bien de emitir grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera o de metano en su caso. Los humedales son unos ecosistemas que están en un equilibrio con la naturaleza. Y ellos tienen cierta capacidad de resistir las perturbaciones. O sea, esto es un charco de agua o es un pantano, como normalmente uno los ve en el paisaje, pero ellos tienen cierta manera de aislarse del paisaje alrededor de ellos y capaz de autoprotegerse. Entonces, por ejemplo, hay ciertos usos que los humedales son capaces de percibir o de recibir y no ser afectados en su funcionamiento. Entonces ellos siguen almacenando agua y almacenando carbono y diferentes procesos a diferentes velocidades dependiendo de la calidad en la que estén. Entonces digamos que en ocasiones hay personas que usan los humedales para sacar agua para sus casas o sacar agua para los cultivos. Siempre y cuando ese uso sean como en relación con las entradas y salidas de energía del humedal, esos usos no afectan en gran medida el funcionamiento de ellos. Pero otro tipo de usos, como por ejemplo usos intensivos que se vienen con desarrollos agrícolas como la ganadería o los cultivos de papa, tiene un impacto muy fuerte en los humedales, porque este uso intensivo del suelo modifica ciertas propiedades que son necesarias para el buen funcionamiento de ellos. En este caso acá en Chingaza tenemos una zona donde pues se va a ver el efecto de esa perturbación en el tiempo y pues vamos a tratar de compararlo con un sitio que no ha sido tan perturbado o que no ha sido perturbado. La importancia que tienen los humedales en la biología del mundo y cómo la humanidad utiliza diferentes recursos es tremenda. Cuando hablamos, por ejemplo, de la deforestación de la Amazonía, la forestación en las selvas de Caquetá o en el Piedemonte Llanero, que son sitios de frontera, de expansión de frontera activa en Colombia, nos preocupamos, ¿cierto? Se está perdiendo bosque. Pero poco se habla acerca del impacto que se tienen sobre los humedales. O sea, los humedales del país están desapareciendo porque la gente va creciendo, las diferentes ciudades van creciendo, van utilizando más recursos naturales y así van construyendo sobre humedales, como ha ocurrido recientemente en ciertas ciudades de Colombia, donde el encuentro entre ciudad y humedal ha creado ciertos conflictos ambientales o sencillamente la expansión de fronteras agrícolas hace que esos humedales sean necesarios porque son tierras relativamente un poco más fértiles o más fácil de manejar que las tierras secas en las laderas o en las zonas cercanas no inundadas. Lo más complejo de trabajar en una turbera de páramo o en un humedal de páramo es el traslado de equipos. Primero que todo porque
el suelo inundado no facilita el movimiento de un sitio a otro. En este caso tenemos 12 microparcelas a las cuales les debemos hacer un monitoreo puntual. Llevar un equipo de una parcela a la otra siempre es complicado. Los campesinos le dicen tembladeras, porque son esos sitios donde usted se para y todo alrededor suyo tiembla, porque todo está sobre una matriz de agua. El agua está llenando todo por debajo y todo es relativamente suave, entonces, usted tiene que caminar con mucho cuidado. Por eso colocamos esos senderos en madera para poder caminar sin tener que hundirnos y ni perturbar mucho o compactar mucho el suelo de los humedales. Hay una historia súper bonita y de origen a un libro que se llama La gente de la turba. Estos sitios se llaman turberas y la gente de la turba son como restos humanos que han encontrado en turberas de personas que por alguna circunstancia cayeron en nuestros pantanos, no pudieron salir y fueron atrapados al interior del pantano. Y como ya sabemos, como lo hemos visto ya en lo que les he conversado antes, estos sitios casi no tienen descomposición. Entonces la gente llega, cae sobre esto y quedan preservados como momias. Y los encuentran cientos de años después, como si fueran, con el cuero seco que tenían alrededor. Y se encuentran los implementos que tenían, más o menos los alimentos que tenían con ellos, las armas con las cuales ellos caminaban. Son sitios que son tierras de pantano muy suaves. Y usted fácilmente puede hundirse en una de ellas si no camina con cuidado. Los estudios que realizamos el día de hoy son básicamente medir la acumulación de dióxido de carbono y de metano en unas cámaras especiales. Son básicamente unas cámaras de respiración y de fotosíntesis. Son unos ambientes herméticos sellados en los cuales encerramos un pedacito del ecosistema. Entonces en ese ecosistema medimos cuánto se está perdiendo de CO2 de la atmósfera porque las plantas lo están ganando. Y si tapamos la planta, la fotosíntesis para. Y entonces tenemos solamente el CO2 que está viniendo del suelo. Entonces, haciendo esa resta entre la cantidad de CO2 que había antes con la cantidad de CO2 que había después, sabemos cuál es el balance entre lo que la planta produce, cuánto crece la planta y cuánto está perdiendo el suelo. Y ese balance es muy importante para poder proyectar hacia el futuro cuáles son los diferentes efectos, de los pequeños efectos ambientales sobre el balance de estos ecosistemas de humedal. Y esa es la cámara transparente que usamos, que ustedes están viendo en las imágenes. Medir metano es un poquito más complicado porque es una concentración muy bajita. Entonces necesitamos concentrar el metano durante mucho tiempo para poder tener una medida que sea precisa. Entonces las cámaras que utilizamos son generalmente más pequeñas y son cámaras oscuras, son cámaras que no permiten la fotosíntesis porque lo que nos interesa no es un producto de la fotosíntesis, sino un producto del mecanismo del suelo que es la producción de metano. También son oscuras porque el metano es sensible a la luz, entonces esa oscuridad nos permite garantizar que el metano que estamos almacenando ahí no se está degradando al mismo tiempo por la radiación solar que nos llega. Una medición normal de CO2 dura 3 minutos porque es el tiempo más o menos que usted es capaz de medir y ver cómo cambia esa concentración de CO2 a lo largo del tiempo y determinar cuál es el crecimiento de las plantas o la descomposición del suelo. Las concentraciones de metano son tan bajas que cada una de las mediciones nos puede tomar más de 1 hora, solamente esperando que la cantidad de metano acumulado en los instrumentos sea lo suficientemente alta para ser detectable. Los factores que pueden afectar el trabajo del monitoreo en campo están muy vinculados a los mismos factores ambientales, condiciones ambientales naturales de estos ecosistemas, como la lluvia podría alterar demasiado las mediciones o incluso limitar la realización de ellas, y ya a una escala más pequeña de trabajo, otras variables climáticas como la humedad atmosférica, la radiación solar, dependiendo de la hora del día, o nos podemos ver enfrentados a una alta velocidad del viento. Esto puede de alguna manera afectar las medidas. Frente a situaciones adversas a las mediciones, quisimos continuar el monitoreo como para conocer un poco cómo pueden esas variables alterar la respuesta de la vegetación y de la turbera
a las emisiones o captura de flujos de gas. Entonces, para poder saber si nosotros estamos afectando la presión al interior de la cámara, para poder saber si estamos aumentando demasiado la temperatura, para poder saber si estamos aumentando o disminuyendo ciertos tipos de radiación que son importantes para el funcionamiento de la planta, tenemos que tener medidas. Entonces, cada una de estas cámaras tiene acompañado más o menos 10 o 12 sensores de diferentes parámetros para nosotros saber cuáles son las condiciones ambientales particulares de un momento determinado y también para determinar el efecto que nosotros como observadores tenemos sobre la medición. Porque en el momento que nosotros ponemos esos aparatos, nosotros cambiamos el sistema. O sea, le estamos poniendo una caneca gigante a la mata, algo le tiene que pasar a la mata. Entonces nosotros tratamos de entender cuál es ese efecto que nosotros le estamos produciendo y para eso tenemos una cantidad de instrumentos adicionales a los instrumentos de gases solamente para tratar de determinar cuál es ese efecto que nosotros tenemos. Llevamos 6 meses de monitoreo sobre un proyecto que está programado a durar 2 años. Y el objeto principal del proyecto es comparar las emisiones y el funcionamiento de un humedal o turbera que está en un sitio conservado con otro humedal o turbera que está en un sitio perturbado. El conservado es un sitio en algo que se denomina el Valle de los Frailejones, que no ha tenido una alta actividad humana ni ganadería intensiva durante los últimos 30 o 40 años aproximadamente. El otro sitio es un sitio en el cual se le introduce ganado de manera continua y en lo cual los humedales los han tratado de drenar porque son sitios en los cuales las vacas se entierran y pueden sufrir daños o se pueden ahogar y entonces los campesinos drenan esos humedales para aumentar el área de potrero y para poder prevenir los accidentes de las vacas. Entonces hemos tenido mediciones durante estos 6 meses y los datos, aunque incompletos, nos muestran una cosa, y es que en los sitios perturbados las emisiones de metano son casi 4 veces las emisiones de metano de los sitios no perturbados. Y recuerden, una sola emisión de metano vale 80 veces una emisión de CO2. O sea, ese sitio es 80 por 3 veces más malo que el sitio natural, lo cual es un número tremendo. O sea, son sitios más o menos del área parecida, pero en efecto neto de los gases invernadero que tienen entre estos dos humedales, el humedal perturbado tiene un impacto 240 veces más alto sobre el clima que el humedal no perturbado. En vista de la implementación continua de actividades humanas que están perturbando los ecosistemas naturales, es importante implementar estudios previos a perturbaciones con el fin de tener información, con el fin de contar con datos que nos puedan dar una línea base del estado actual de los ecosistemas. Y una vez se tiene esta información, queda mucho más fácil cuantificarla o darle un valor en términos económicos, y ya una vez valorado un ecosistema en esos términos, podríamos llegar a resaltar la importancia de los ecosistemas, sobre todo en los tomadores de decisiones, en los gobernantes, que pueden intervenir de una manera más precisa y efectiva sobre la protección y conservación de esos ecosistemas. Los humedales son los riñones del mundo, desde los humedales de altiplanos de inundación amazónica, las ciénagas del Magdalena, las turberas hasta lagunas de páramos. Cada uno tiene un gran impacto sobre los ecosistemas, alrededor de ellos y sobre los seres humanos que se benefician por el agua que ofrecen. Su importancia es invaluable e imposible de describir para los países del mundo. Ellos garantizan la permanencia de agua fresca y potable para más de un 50% de la población del planeta. Han sido los factores más importantes en la mitigación de cambio climático durante más de 10.000 años. Son ecosistemas fundamentales para la supervivencia de la humanidad en el futuro. Los resultados de las investigaciones realizadas contribuyen a que existan argumentos sólidos desde una perspectiva científica que respalde la ejecución de las políticas ambientales diseñadas para la conservación de estos ecosistemas. Es de resaltar que esta información está llegando directamente a una comunidad interesada en el tema, como profesionales en ecología, hidrología, geología. Sin embargo, es necesario que la información vaya mucho más allá. Lograr que al menos una persona cambie su comportamiento,
que reconozca que la naturaleza es sensible y que cada ser humano, a través de las actividades y los recursos que consume, la impacta. Cada acción tiene una huella directa sobre los paisajes, sobre la manera como se usa la tierra, y el hombre va necesitando más y más recursos naturales del mundo para sobrevivir. La meta con las investigaciones es que se entienda que el mundo está cambiando y que el ser humano tiene que cambiar si desea evitar una crisis de supervivencia. Es responsabilidad de todos velar por el cuidado de los ecosistemas. Como sociedad es indispensable abonar esfuerzos en la lucha por la conservación y restauración de sistemas prioritarios como los humedales. Las proyecciones por parte de la Organización Meteorológica Mundial hablan de temperaturas de 40 grados centígrados en muchas regiones del planeta para el 2050 si no se adoptan medidas en la mitigación del cambio climático. En este caso es importante entonces los reportes del IPCC en cuanto a la importancia de los humedales como uno de los principales controladores que pueden influenciar en la mitigación de ese cambio climático. Si tenemos el carbono almacenado y garantizamos la preservación o la conservación de los ecosistemas de humedales en el tiempo, a la vez estamos garantizando que las temperaturas atmosféricas no aumenten. El objetivo más importante de este proyecto es construir la capacidad humana necesaria para poder seguir desarrollando estas medidas en el país. Entonces las actividades que hacemos son unas actividades base inicialmente en la cual calibramos los instrumentos y ver cómo nos va desarrollando los instrumentos en el campo, estableciéndolos, cuánta energía necesitamos, cuánto tiempo necesitamos de hacer una buena medición, y tratamos de invitar gente de diferentes universidades en cada una de las visitas para regar ese conocimiento. O sea, el objetivo principal de este proyecto es construir capacidad local. O sea, que cada uno de los diferentes científicos en diferentes universidades del país sean capaces de entender la importancia de estos humedales y capaces de tomar mediciones que sean repetidas a lo largo de todo el mundo, y así podernos integrar a las redes globales del conocimiento y participar como pares iguales en las diferentes discusiones que se tiene acerca de cuáles son las emisiones del país, cuáles son las emisiones por cambio o transformación de los ecosistemas. Entonces, más allá de la ciencia básica que nosotros hacemos acá, el objetivo principal es construir la capacidad humana local. Hemos podido observar, mis queridos radiotelevidentes del mundo entero, en este estudio que terminan de realizar estos licenciados del medio ambiente en el humedal Chingaza de Bogotá, que relevan la importancia de tener un humedal bien cuidado. Son, como lo dicen ellos, los riñones del mundo. ¿Qué hiciéramos nosotros si trabajáramos con solo un riñón o no tuviéramos riñones? No podríamos drenar nuestros líquidos, nos hincharíamos y nos moriríamos. Así es que, mis queridos televidentes del mundo entero y radioescuchas, a cuidar los humedales, ya que ellos son de demasiada importancia para nuestra vida cotidiana. En la llanura de Siberia Occidental, en la cuenca del río Amazonas y la llanura de la bahía Yucson, se encuentran los humedales más grandes del mundo. El humedal protegido más grande del mundo es el nombrado Llanos de Mozos, localizado en Bolivia, y cuenta con más de 17 millones de acres. Son muy útiles a la humanidad. Los humedales atrapan los contaminantes como fósforo y metales pasados en sus suelos. Transforman el nitrógeno disuelto en gas nitrógeno y descomponen los sólidos suspendidos para neutralizar las bacterias dañinas. Hay varios tipos de humedales, tales como marismas,
ciénagas, manglares, estanques, pantanos, lagunas, lagos y llanuras aluviales. Los humedales pueden recuperar 50 veces más carbono que las selvas tropicales, la cual ayuda a mantener fuera la atmósfera al gas que atrapa el calor que contribuye al cambio climático. Los humedales también filtran las materias que contiene carbono de agua, como las hojas y los desechos animales. Esta basura natural es enterrada por el agua y los sedimentos. Qué importancia, mis queridos radioescuchas y televidentes, de cuidar los humedales. En los humedales también tenemos la ventaja que crecen rápidamente y son fuertes, lo que significa que tienen larga vida de succión de carbono de la atmósfera. La Convención Ramsar es un tratado internacional que se ha establecido hace más de 40 años para proteger los humedales. Hoy día, más de 2.000 humedales que cubren 476 acres designados como humedales de mayor importancia internacional. Si los humedales desaparecen, los gobiernos tendrán que en las ciudades gastar más dinero para tratar el agua para sus habitantes. Las inundaciones serían más devastadoras para las comunidades cercanas. Las tormentas provocarían por los huracanes más fácil de penetrar en la tierra firme. Los animales serían desplazados o desaparecerían, y los siniestros de alimentos se interrumpen, al igual que los medios de subsistencia. En Soacha, por ejemplo, tenemos varios humedales: el humedal de Tierra Blanca, el humedal de Tibanica, que pertenece a Bogotá, Bosa y Soacha en la Comuna 3, en la Expensa, el humedal de Neuta. Hoy vamos a tener unas imágenes aquí de el humedal de Neuta, aquí cerca donde nosotros residimos. Es un humedal muy importante en el cual el ecosistema fluye muy verdosamente, hay varios animales, plantas y todo lo demás. Vamos a ver a continuación en este humedal del Neuta, como lo están ustedes ahí observando, en este municipio de Soacha. Debemos evitar los botes de basura, los botes de bolsa plástica y en fin, y así por el estilo. En Colombia tenemos cerca de 44.000 humedales y muchos de ellos están en riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de nosotros como habitantes. No los cuidamos, no nos preocupamos de ellos, no tenemos ese sentido de pertenencia por cuidarlos. Soacha está ubicada a unos pequeños, cortos kilómetros de la capital de Colombia. Está dividida en 6 sectores o comunas. Es un clima muy fresco, muy saludable. Es una población muy acogedora. Por lo general no pasa aquí de 14 grados cuando está haciendo mucho calor, y cuando está haciendo mucho frío no baja de 8 grados. La gente es la mayoría obrera, campesina, cultivando papas, hortalizas, verduras de diferente índole, frutas como fresas, arvejas y otras tantas. La mayoría de la población de este municipio de Soacha se remite a Bogotá a trabajar en diferentes oficios,
construcción, oficios varios, aseo, vigilantes. Y como relativamente estamos cerca del departamento, de la capital de Colombia, entonces se nos hace fácil el trasladarnos allí, ya que tenemos bastante fuente de trabajo en la capital de Colombia. En la siguiente imagen, Padre Tito, tenemos algunas preguntas. Se dice que los humedales están lejos, parece, de la civilización, más sin embargo aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Están estas hermosas aves en su hábitat, pero si usted ve al fondo, cerca al humedal, en este humedal que queda aquí en Soacha, hay como un conjunto de apartamentos, de residentes. ¿Usted no cree que ellos están de alguna forma ocasionando daño al humedal? O díganos algo sobre esta imagen. Bueno, tenemos en este municipio de Soacha algunos gobernantes han sido muy irresponsables, dando permiso a que se construya apartamentos, grandes edificios, conjuntos en los humedales. Y como el decir es que el que tiene plata manda, ahí tenemos el problema de la irresponsabilidad. Y hay muchos apartamentos en estas localidades que están ubicados en humedales. Y yo digo personalmente que la naturaleza tarde que temprano cobra sus derechos, porque eso no debiéramos hacerlo. Esos apartamentos con el tiempo se pueden estar greteando, la irresponsabilidad de los gobiernos, la irresponsabilidad de las empresas que han construido allí, y ahí vamos a sufrir las graves consecuencias. En el video que estuvimos observando se dice que bajo la tierra, que no es firme, sino que está llena de agua, ¿cierto, Padre? Se encuentra gas metano, y estos gases son importantes para la subsistencia del mismo humedal, y también como lo que decía ahí sobre el efecto invernadero. Entonces, pues sí, estas construcciones, ¿hasta qué tiempo esta tierra va a poder soportar ese peso? Se dice que se secan, pero igualmente el agua es agua y el agua está donde ella quiere o necesita estar. ¿Qué problemas cree entonces, aparte de que se agrieten las casas o se inunden las ciudades, para la fauna y para la flora de estos lugares haya una consecuencia grave? ¿Qué cree? La consecuencia grave es que la naturaleza por sí reclama sus derechos. Como decía inicialmente, ¿qué hacemos nosotros si tenemos un solo riñón o si de pronto no tenemos riñón? No podemos drenar líquidos. Y entonces ahí viene el problema de la salud de nuestro cuerpo. Ahí, como decían hace un momento los licenciados en el medio ambiente, los humedales son los riñones del mundo entero, los riñones de los ecosistemas, de la naturaleza. Y esos riñones tarde que temprano reclaman sus derechos, y ahí por debajo de la tierra, en sus sitios donde están esos apartamentos, esas construcciones, tarde que temprano florece el agua, porque ahí está el agua. Por más que penetre las excavaciones, ahí hay agua, y ahí vamos a resultar más adelante con tremendas consecuencias. Es importante cuando nosotros vayamos a comprar un predio donde supuestamente debemos conocer qué tipo de terreno es, dónde están los humedales, si están cerca o están retirados, ya que estos humedales, como podemos observar en estos sitios, en estos videos que estamos observando, son los riñones de la naturaleza, ahí donde están varios animales, varias plantas, varios árboles. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y cuidarnos de no entrar en esos errores. Y la casa de ellos, ¿no? Respetar esa fauna y esa flora que incluso ellos nos están dando, nos están beneficiando con el estar de ellos en estos lugares. Bueno, estamos viendo imágenes del humedal Neuta, cortesía de nuestro camarógrafo
Mackenzie, que muy amablemente fue hasta estos lugares y nos ha traído pues estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Más adelante escucharemos algunas entrevistas de los mayores, se le llama mayor porque representa una comunidad indígena muisca en nuestro municipio. Y bueno, ellos también tienen su cosmología y su cosmovisión a partir de la naturaleza. Pero como decía, debemos respetar también el hogar de los animales, son, aunque pequeños, sean grandes, o tal vez no hablan, lo que sea. También Dios los creó, los puso donde tenían que estar, y el ser humano solo tenía que administrar esta tierra y no deteriorarla, dañarla, acabarla y... Con el sentido de pertenencia, nosotros somos irresponsables al interrumpir un hábitat, el ecosistema. Es como si nosotros se nos colocan dentro de la sala, dejamos la puerta un poquito abierta de nuestra casa y introducen animales que no pertenecen ahí en ese momento, o personas que deben golpear la puerta primero antes de entrar, si nosotros le damos cabida, si están invitados o no, qué hacen en nuestra casa, invadiendo nuestro espacio privado, nuestro espacio íntimo, nuestro espacio familiar. Así también tenemos que nosotros, mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero, respetar ese hábitat, ese ecosistema de esos animalitos, de las plantas, del medio ambiente que nos da vida a la humanidad, y no ser abusivos al llegar a destruirlos, a botar basura, a quemarlos, a botar botellas de vidrio, porque sin querer queriendo nosotros al botar ciertas botellas de vidrio, cierto vidrio, y cuando hay mucho verano, entonces ahí hay los incendios y quemamos el ecosistema, quemamos los humedales, quemamos las plantas, quemamos las montañas y demás. Eso es por falta de responsabilidad de nosotros. Claro, y tenemos también que, no siempre, pero sí la gran mayoría tenemos la parte de seguridad de la Policía de Medio Ambiente. Y ellos pues tratan de abrir pues conciencia en las personas, aunque las personas no deberían por qué tener una acción de me voy a portar bien si hay policía, sino que pues deberíamos de tener esa conciencia, ¿no? Así es, porque no estamos educados para nosotros comportarnos solamente sin tener vigilancia, tener responsabilidad. Ahí tenemos los humedales, tenemos el humedal de Neuta, tenemos la laguna, tenemos el agua, tenemos el ecosistema, y ahí también podemos observar mucha basura. No, sí, claro, pero no en esta imagen. En esta imagen queremos rescatar que el hábitat de los patos, si los pueden observar allá hacia el fondo, es importante para el pato poder realizar allí su vida. También hay garzas, como esta que está aquí arribita, y bueno, otro tipo de pájaros que son muy importantes. ¿Para qué cree que sean importantes usted, Padre Tito? Yo pienso que es para que puedan llevar semillas de un lado a otro y para que toda esta flora también florezca o se sostenga y se mantenga. Miren ustedes nada más cómo este pájaro trata de buscar en dónde va como a hacer su aterrizaje, e imagínense ustedes que no hubiera en dónde aterrizar o dónde poder realizar su vida como especie, ¿a dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar a extinguirnos unos a otros. Esos somos nosotros humanos, que Dios nos ha dado ciertos poderes y queremos sobrepasarnos y extinguirnos unos a otros, acabando los humedales, acabando el ecosistema. No cuidamos, botamos basura al piso, botamos las bolsas plásticas. Grandes empresas no tienen ese sentido de responsabilidad, botando los desechos a las fuentes más cercanas, y ahí eso llega a los humedales. Sí, claro. Hoy en el día de hoy estamos compartiendo el tema de los humedales porque nos parece bastante importante, interesante que nuestra comunidad oyente y vidente
Quienes nos siguen por el radio, emisora Cristo Rey Radio TV, y para también quienes nos siguen en el Facebook. Estamos hoy hablando aquí sobre la importancia de los humedales para las ciudades, para el mismo ecosistema. Esta es una entrada a uno de los humedales aquí en Soacha, donde nos enseñan cómo cuidar de ellos y cómo reconocer que son parte de nuestro territorio y del cual nosotros también como habitantes tenemos una responsabilidad sobre ellos, que no solamente están ahí para verlos, sino que también debemos cuidarlos y respetarlos. Muy bien, mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero, transmitiendo desde Soacha, Cundinamarca, para Cristo Rey, Ontario, California. También quería manifestar algo importantísimo, histórico, aquí de este municipio de Soacha. Vemos que es un municipio donde la culinaria se expande, sobre todo los fines de semana. Damos la bienvenida también en este municipio de Cundinamarca a otros municipios cundinamarqueses para ofrecerles ricos platos de la región de esta Cundinamarca, cuna de nuestros ancestros indígenas. Aquí llamamos el Varón del Sol, destacando una caída, una cascada también. Más adelante hablamos de este tema. Bien, muy bien, vamos a escuchar una de las entrevistas que se logró realizar esta semana gracias a nuestro camarógrafo reportero Mackenzie, que nos colabora mucho en los momentos en los que él puede. Vamos a escuchar esta entrevista. Padre Tito, de por favor la entrada, la bienvenida. Bienvenida. Buenas noches para todos, muy buenos días. Mi nombre es Cacobo Josca, mayoría de Cabildo Municipal de Soacha. Me hacen una pregunta muy interesante, la importancia del agua. Desde nuestra ley de origen, nosotros somos hijos del agua. Nuestros primeros padres salen del agua, de la fuente de vida, para crear y construir todos los bohíos en la tierra. Y desde el agua nace todo, nace la vida. En el agua, siempre que estamos cerca a una fuente de agua, nos sanamos. ¿Y por qué? Porque nos volvemos a esas aguas sagradas, que es el vientre de nuestra madre. Nosotros, cuando estamos en el vientre de mamá, estamos en el agua. Y en esa agua recibimos todo. Están todos los nutrientes, todo lo que necesitamos para crecer. Y cuando llegamos a este plano, cuando ya estamos acá en físico, cuando ya nacemos, y llegamos y nos sentamos al frente de una cascada, de una quebrada, de un río, del mar, es volver a ese vientre, escuchar el sonido que ella canta, la palabra que ella da, nos lleva a volver allá. Nosotros en esencia, como cuerpo físico, somos agua. Y el agua está en todo nuestro cuerpo. Nuestra sangre baja, es agua. Las lágrimas que derramamos, agua. La saliva. Entonces nosotros somos un complemento entre el agua y la tierra, el espíritu y lo denso. Por eso el agua es sagrada. El agua no se maltrata, no se ensucia. Porque lo que yo le hago daño, no sé a qué ser le estoy haciendo daño. Y aunque no lo veamos con estos ojos físicos, ese ser está ahí porque necesita estar ahí, porque alimenta también esa madre. Entonces sí debemos pensarnos mucho. Si nosotros somos agua, ¿por qué maltratamos al hermano que está ahí? Así no lo esté viendo. A los insectos, a los acuáticos, a los seres acuáticos. ¿Cuál es la potestad que nos da a nosotros como hombres
de ir a maltratar al otro. ¿Porque me creo superior? No. Porque la madre nos alimenta a todos. Y desde las grandes montañas, esa es la leche que nos da a nosotros. Como la leche que nos da la madre cuando nos está amamantando, el agua, es la leche sagrada de la madre. Por eso viene desde los páramos, porque ella nos alimenta. Así nosotros no tengamos la conciencia del cuido, ella nos sigue alimentando. Entonces, desde ahí, siempre que vayamos a algún espacio, un humedal, un lago, el mar, la quebrada que pasa al pie de mi casa, así la veamos sucia, que su cuerpo esté oscuro, en esencia, ella es vida. Y no necesitamos tener un cuerpo grande, ¿sí? Que diga, acá estoy yo, no me maltrates. Para aprender a respetar. Porque así como yo tengo derecho, ellos también tienen derecho. La reflexión que yo hago es, pensemos primero si a mí me gustaría que me hicieran eso. A mí me gustaría que me negaran. A mí me gustaría que la madre no me amamantara. Yo creería que ese sería, ¿no? No, porque la necesito, es vital para vivir, para estar acá. De la misma manera, ella también necesita de nosotros. De la misma manera, ella también necesita de nosotros el agua. Muy importante este tema, Padre Tito, porque como ya decía, no somos conscientes de lo que estamos realizando nosotros aquí como seres humanos, quienes tuvimos o tenemos la fortuna de el regalo de la vida, porque si ustedes analizan, cuando uno viene a este mundo a vivir, no viene otro, sino uno, o usted, yo, ven, él es uno, nadie más, no tiene la oportunidad otro ser, sino usted tiene la oportunidad de ver el cielo, la tierra, el agua, convivir con personas, vivir situaciones, ayudar, no ayudar, bueno, son muchas cosas. Mis queridos radiotelevidentes y radioescuchas del mundo entero, esta persona nos recuerda que estuvimos en el vientre de nuestra madre allá y que nos alimentamos por medio de ese sistema umbilical y somos agua, una tercera parte de nuestra materia somos agua. Y qué tan importante recalcar esta persona esa reflexión que nos hizo de cuidar el medio ambiente. Nosotros somos los que necesitamos el agua. El agua a nosotros no es que nos necesite mucho, nos exige que la cuidemos, que así como nosotros, ella nos da vida, nosotros la cuidemos, y si no, no nos va a dar vida. Nada más haga un experimento, 3 días sin agua, usted no tome nada, ni siquiera, no tome nada, a ver qué sucede. 3 días usted está deshidratado, en un hospital, vuelto nada. Bien, nos vamos con la segunda entrevista, también es de un representante de la línea de los muiscas indígenas de nuestro país. Gracias a Dios aún tenemos quien nos defienda la parte de la naturaleza y nos la esté recordando que nosotros no somos algo aparte de ella. Así es. ¿Listo? Bueno, me presento primero. Mi nombre es Javier Alonso Cantero Saquén, mayor de la comunidad muisca de Suacha. Para mí es un placer poder por medio de este medio llegar a muchas personas, de poder compartir la palabra y la importancia de este caminar. El ritual, la importancia del ritual
es mantener nuestros usos y costumbres ancestrales, que somos hijos de este territorio muisca y somos hijos de tabaco y maíz. Lo tenemos de diferente forma, como es el rapé, la josca, que es aplicada por la nariz. Tenemos el ambir, que es un trabajo de tabaco en crema, y tenemos el tabaco en humo. Nosotros como comunidad muisca ofrendamos ese humo. A través de la colonización hubo una satanización sobre el tabaco y se perdió un contexto, y es un mayor universal, donde es padre, donde nosotros ofrendamos los humos de tabaco, no lo fumamos, lo ofrendamos. Entonces, esa es la importancia de los rituales, de conocer realmente la palabra, de conocer realmente la simbología de cada uno de estos mayores milenarios. El maíz lo utilizamos en la parte de la facua, donde se endulza la palabra, donde es madre, nos acompaña y nos permite mantener un centro endulzando la palabra. También las mujeres utilizan un mambe de maíz, donde también es un ritual. Todas las medicinas se preparan mediante un ritual, donde hay una importancia, un respeto y un valor. Desafortunadamente, con la evolución de la humanidad, ha perdido el valor y el respeto hacia estos seres sagrados. Y es importante reconocernos de un territorio, ¿sí? Reconocernos como en nuestro caminar, en nuestro sentir y en nuestro hacer. Siendo así, reconociéndonos hijos de territorio muisca, somos parte fundamental, donde podemos, a cada una de las personas que llega acá con alguna necesidad, poder enseñarles la importancia de esa necesidad de ser y de reconocernos hijos de un gran linaje, de un gran territorio. Es importante porque somos, damos esos valores, respeto, responsabilidad, que si nosotros en este tiempo no damos un alto a nuestra madre de naturaleza, a nuestro reconocimiento como hijos de territorio, la madre nos va a sacudir. Nos preguntamos a veces por qué pasan cosas de lluvia, inundaciones, es porque perdimos nuestro centro, perdimos el amor, el respeto, y comenzó fue los egos, el orgullo, la vanidad a fluir en la humanidad. Esa es la gran importancia de que tener un camino, de respetar una medicina para poder llegar a conectarnos con nuestros ancestros y hacer un trabajo espiritual. Esto es parte de Soacha, de la comunidad muisca ancestral de Soacha, el Cabildo Muisca de Soacha. Reconozco que hay otras comunidades muiscas y cada casa lleva su proceso de diferentes formas. Soacha es donde mediante el trabajo que hizo el mayor Memequén, que se descansó hace 3 años, pone en igualdad
pone en una balanza de igualdad tanto al hombre como a la mujer. Y ese sagrado respeto hacia la madre. Porque es bonito hablar de la madre, pero cómo nos estamos comportando con la mujer, con nuestra madre, con nuestras hijas, con el femenino. Siendo así que cada uno tenemos nuestro femenino y nuestro masculino, que debemos encontrarlo, debemos respetarlo y debemos hacer un trabajo altamente espiritual. Bien, ahí teníamos la visión de este personaje tan importante para nuestra comunidad aquí en Soacha. Bueno, muy bien, Padre Tito, tenemos la última entrevista para cerrar este programa, pero bueno, diga por favor usted algo con respecto al tema, por Yo favor. quiero recalcar la importancia que da este personaje mayor muisca de la comunidad indígena de Soacha, donde nos recalca la responsabilidad, el respeto, el amor por nuestra madre naturaleza. Él nos dice una advertencia: cuidado con no cuidar nuestra madre naturaleza, porque algún día esta madre naturaleza nos va a cobrar nuestros errores. Nos va a cobrar nuestros errores si nosotros no cuidamos la madre naturaleza. Cuidémosla con responsabilidad, con sentido de pertenencia. Querámosla, cuidémosla, y así mañana obtendremos todas las ganancias al cuidarla y tener la suma responsabilidad. Bueno, muy bien, le damos la finalización a nuestro programa hoy, recordando la importancia de los humedales para el planeta Tierra. Vamos a escuchar esta última entrevista y nos despedimos con música para los humedales. Esta tarde nos vemos en La Nutrición con Flor Elenqui. No lo olviden, a las 5 de la tarde en Ontario, California, a las 8 de la noche en Colombia. Y compartamos este programa, lugares y personajes, con todas nuestras amistades. Adelante. Padre Tito, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Desde nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras propias equivocaciones. Yo no puedo ponerme en la posición de juzgar al otro, porque a través de su palabra, de su acción, siento que me hizo daño. De pronto no lo hizo consciente. Y yo me lleno de eso. Es la palabra más difícil que hay. Aprender a perdonar. Pero las primeras personas o los primeros seres que se tienen que perdonar somos nosotros mismos. Yo me tengo que perdonar todos los días por caer en equivocaciones, por caer en el dolor, por caer en la rabia, en el resentimiento. Y cuando yo veo a ese otro ser con su diferencia, pero lo veo en el amor, la palabra tonta que él me haya entregado, a mí no me va a doler. Porque cuando a mí me duele y cuando lo mantengo ahí, yo digo, ¿qué pasa? Es que tengo que perdonarlo a él. No, porque yo no sé él qué traía para entregarme eso. Yo no sé qué estaba pasando para entregarme eso. Entonces yo tengo que hacer la reflexión interior y decir, mira, momento, yo primero pienso por quién me entregó esa palabra, de la manera que me la entregó, pero también cómo estaba yo para recibirla. Ahora atrás. Así como él trae sus cosas, yo también tengo mis cosas. Entonces yo diría que lo primero es aprender a perdonarme yo, para así entablar una relación de tú a tú con el otro y no permitir que esas tonteras, que esos sentimientos, que esos supuestos
nos afecte. Porque cuando yo lo hago así, pues entiendo por qué el otro lo hizo. Porque esa es su verdad. Y mi verdad es mi verdad. Hay muchas cosas y cada uno puede tomar un camino diferente de perdón. Pero lo más importante es que todo lleve a lo mismo. Todos los caminos nos lleven exactamente a lo mismo. A encontrarnos nosotros mismos y no entrar en el juzgamiento del por qué ese ser me hizo daño. Mi padre decía que cuando uno agradecía, perdonaba. Me dijo una mala palabra y si yo le respondo mal, le hablo desde el caliente. Y eso va a generar que se amplíe el conflicto. Y va a generar que esa semillita quede ahí y me duele. Y lo estoy recordando todo el tiempo, pero él me dijo, pero este es de verdad, ¿no? Bueno, si me lo dijiste, gracias. Por algo fue. Tienes toda razón. Y entro a reflexionar por qué me lo dijo. ¿Será que tiene razón? Capaz. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos. Para que canten las aves y puedan hacer su nido. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos. Para que canten las aves y puedan hacer su nido. Porque donde hay agua y vida hay buena vegetación. Hay salud, hay alegría, también alimentación. Porque donde hay agua y vida hay buena vegetación. Hay salud, hay alegría, también alimentación. Cuidemos los humedales, no les botemos basura, cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura. Cuidemos los humedales, no les botemos basura, cambiemos nuestros modales por más conciencia y cultura. El agua, el bosque y el aire son nuestra mayor riqueza. Que Dios nos dejó en la tierra la madre naturaleza. El agua, el bosque y el aire son nuestra mayor riqueza. Que Dios nos dejó en la tierra la madre naturaleza. Cuidemos nuestros recursos para tener mejor vida.
que la tierra de frutos nos dé comida y bebida. Cuidemos nuestros recursos para tener mejor vida. Para que la tierra de frutos nos dé comida y bebida. Cuidemos los humedales, no les botemos basura, cambiemos nuestros modales con más conciencia y cultura. Cuidemos los humedales, no les botemos basura, cambiemos nuestros modales con más conciencia y cultura.